bueno, entonces vamos aquí con nuestro invitado en el día de hoy, algunas inquietudes que tenemos para Enrique Daza Gamba, nuestro invitado en el día de hoy, muy importante. Enrique, como noticia de la semana, porque esto fue el domingo pasado, se resalta este triunfo en Brasil en ese sentido. ¿Cómo ve usted ese nuevo mapa político en América Latina, Enrique? Bueno, yo pienso que es importante el avance que ha habido en muchos países a la restauración de la democracia. La democracia estuvo pues muy amenazada por gobiernos autoritarios, por gobiernos populistas de derecha, por gobiernos que profundizaron de alguna manera las políticas neoliberales, y se ha visto una cierta recuperación por parte en algunos países de fuerzas democráticas. Ahora, yo creo que hay que ser realistas en esta aproximación, porque no es el Lula de hace 20 años, no es el ciclo de gobiernos progresistas que se vivió a comienzos del siglo, sino que se da dentro del marco de coaliciones mucho más enfocadas hacia el centro. Lula gana en buena medida gracias a una alianza con sectores bastante conservadores que inclusive hicieron oposición a su anterior mandato. Tiene limitaciones en la configuración del Parlamento, donde tiene minoría. Entonces, sin demeritar la incuestionable figura pues, de Lula como un demócrata y un dirigente pues, histórico en el Brasil, va a tener que gobernar dentro de un marco mucho más restringido, y su política y su programa tiene que ser mucho menos ambicioso, perdón. Eso le coloca una dosis de realismo a la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo no lo digo esto pues para celebrarlo, sino para poder observar el enorme peso que ha tenido la derecha, las fuerzas conservadoras, las ideas, digamos, sí, conservadoras en América Latina, que no es despreciable. A mí lo que me sorprende de la elección no es el triunfo de Lula, pues porque Lula es un líder, digamos, inobjetable, sino la enorme votación de Bolsonaro, que representaba las fuerzas, las ideas pues más retrógradas, más populistas, más derechistas, más conservadoras. Y es sorprendente que en una sociedad que había tenido un pasado democrático importante, una fuerza de esa naturaleza como la de Bolsonaro saque tan alta votación. Eso lo que implica es que las fuerzas de izquierda y democráticas en América Latina tienen que tener una dosis de realismo y una claridad sobre qué es lo que se puede hacer, cuáles son los objetivos, y cuestionarse un poco los errores del pasado para que no se repita, digamos, el ciclo en el cual gobiernos que prometen más de lo que pueden lograr causen una frustración en los países de América Latina. Esto pasó, por ejemplo, con el gobierno de Correa, pasó con el gobierno en Chile, en varias partes. Entonces estamos viendo una situación compleja que yo creo que hay que mirarla con cierta objetividad. Sí, creo que usted ha dicho algo muy importante, que a pesar de estos triunfos que se han dado en algunos países de Latinoamérica, digamos de la izquierda, usted lo ha dicho muy bien, con seguramente algunos acuerdos de centro, como pues, lógicamente ha sucedido en nuestro país para garantizar la gobernabilidad, pues no hay que desconocer ni mucho menos minimizar, como usted bien lo ha dicho, esa votación que de todas maneras es muy alta también de Bolsonaro y que uno no entiende, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y a propósito de eso, pues en estos días también tengo entendido que en Buenos Aires se reunieron los expresidentes Mauricio Macri, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe, Federico Franco. Se encontraron allá en una reunión con una Fundación Libertad. Pues seguramente estarán mirando, analizando y
buscando estrategias para nuevamente regresar al poder en sus respectivos países. Pero bueno, aquí en el día de hoy, pues miramos ese mapa político en América Latina, como ya nos ha descrito en algunas partes nuestro invitado en el día de hoy, y habla también pues de esa izquierda que son, digamos, ciertos modelos de izquierda moderada en nuestro país. Creemos que eso es importante pues mirarlo. Porque pues no es esa izquierda total, sino que es una izquierda, digamos que moderada. Y pues lógicamente contra los gobiernos de ultraderecha salientes. Su opinión frente al hablar de esa izquierda moderada, ¿o estoy equivocado en este concepto? Yo pienso que no es tanto una izquierda moderada, sino que la correlación de fuerzas obliga a tener una política más moderada. Es decir, la realidad es que la izquierda no puede actuar basada únicamente en presupuestos de carácter ideológico, sino que tiene que tener claro el escenario político. Un problema importante de América Latina es que yo señalaría dos aspectos. Uno, y es que los gobiernos de izquierda en el periodo, digamos, en los últimos 20 años o 25 años, no lograron romper el modelo económico en forma significativa. Es decir, América Latina mantiene su estructura de exportaciones basadas en productos básicos, mantiene en lo esencial las políticas neoliberales. Entonces, las deficiencias de la implementación de una política antineoliberal, pues están trayendo sus frutos. O sea, hubo muchas limitaciones en los últimos años, digamos, hablando de un periodo largo de los últimos 30 años. Muchos de los gobiernos que se presentaron como gobiernos antineoliberales, que iban a implementar inclusive el socialismo del siglo XXI, y frases como las que Correa decía de que ya no estábamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, etcétera, etcétera. No erosionaron en suficiente profundidad el modelo neoliberal. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que no se sostuvo la acción y la actividad independiente del movimiento social. Es decir, si uno mira los últimos 30 años, uno podría concluir que el movimiento social en buena medida se supeditó a lo que los gobiernos progresistas estaban planteando y no sostuvo sus reivindicaciones y su tejido organizativo con la suficiente fuerza. Y entonces, cuando vino el cambio de gobierno hacia la derecha. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, disculpe aquí la interrupción. Sí, adelante, disculpe aquí una pequeña falla. Entonces, cuando hubo estos cambios de gobierno y subió la derecha, entonces el movimiento social estaba en cierta medida un poco debilitado. Yo creo que esa es otra lección que se puede tomar de la experiencia de América Latina en estos últimos 30 años. Y es que el movimiento social no puede ser un movimiento que dependa de los gobiernos, sino tiene que tener unos objetivos y un proceso de fortalecimiento independiente, dada la eventualidad de que las fuerzas de derecha pues recuperen su fuerza. Esa sería, digamos, una segunda lección que podemos tomar del proceso. Una tercera es las debilidades que ha habido en lo que podríamos considerar la lucha ideológica. Es decir, digamos que la izquierda enfrenta en este momento retos en el terreno pues, de la crítica al modelo, incluso de la cultura dominante, y en eso ha habido pues, muchas deficiencias. O sea, el reto, a mi juicio, es cómo abordar la nueva realidad con gobiernos más progresistas en una forma tal en que no se ocasione una nueva frustración y el movimiento social
y las fuerzas progresistas adelanten una lucha ideológica en el terreno cultural, en el terreno reivindicativo, lo suficientemente fuerte como para preservar las conquistas que se logren con uno u otro gobierno. En ese sentido, la dependencia del movimiento social de los gobiernos progresistas puede convertirse en un lastre que dificulte que los avances sean sostenibles. Entonces, ese es como el reto que hay en estos momentos. Bueno, Enrique, frente a mirar las situaciones a nivel de Europa, como China, también en Estados Unidos, como en Rusia, pues tienen sus relaciones políticas con Latinoamérica. ¿Cuáles pueden ser esos efectos tras esta oleada de gobiernos de izquierda en América Latina? Bueno, el mundo está atravesando una etapa muy crítica y esa etapa la podríamos caracterizar como una etapa en la cual Estados Unidos está perdiendo influencia global. Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de hace 20 años o 25 años. Es un gobierno es un Estado, un gobierno que ha venido perdiendo liderazgo, es un gobierno que ha perdido fuerza económica, es un gobierno que se ha dedicado, digamos, a una especie de lo que podemos denominar una especie de activismo sectario por tratar de mantener su hegemonía a nivel internacional, cosa que ya todos los hechos indican que no es posible. Y Estados Unidos no se resigna a cumplir un papel en un mundo multipolar, sino que quiere mantenerse como el que define el futuro de la humanidad. Entonces, en esa transición en la cual Estados Unidos no se resigna a a perder la hegemonía que tenía y surgen otras potencias, América Latina cae en la mitad de eso. Y lo que existe en el mundo es una recomposición de la correlación de fuerzas en la cual potencias como Rusia y China adquieren una importancia grande en el terreno militar, económico, cultural, político, y América Latina también se enmarca dentro de eso. Entonces, por ejemplo, es notorio la diversidad de las posiciones de los gobiernos ante fenómenos como la guerra de la OTAN contra Rusia, y ante diferentes acontecimientos de la escena mundial encuentra una América Latina dividida, ¿sí? Entonces, América Latina también está sufriendo los resultados o los frutos de una difícil reacomodación del escenario mundial. En ese sentido, hablar de la integración de América Latina pues es más complejo porque, les pongo un ejemplo, un gobierno como el de Perú, el de Chile o el de Colombia, adoptan posiciones distintas en el escenario internacional sobre todo este tema de la guerra y diversos acontecimientos internacionales. O sea, la agenda internacional está influyendo en gran medida en la política de América Latina y puede complicar mucho más este proceso, digamos, de integración. Bueno, importantes apreciaciones con el invitado en el día de hoy, cuando son las 10 de la mañana, 33 minutos, 10 de la mañana, 33 minutos. Enrique, también quisiéramos preguntarle frente a otras organizaciones que existen, como la Alianza del Pacífico, UNASUR, el Banco ALBA, pues que siempre han estado interesados, o ese es su interés general, en la integración económica internacional. ¿Ellos cómo cree que están viendo este fenómeno de la izquierda en varios países del mundo? Bueno, toca tomar una por una. La Alianza del Pacífico no es un mecanismo de integración. La Alianza del Pacífico es un organismo que fue creado como contradicción con UNASUR. Cuando se creó la Alianza del Pacífico, el discurso con el cual se creó la Alianza del Pacífico es que este acuerdo, que es un acuerdo entre Chile, Perú, Colombia y México, era un acuerdo que tenía que tener como condición que todos los países tuvieran un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y su propósito era incursionar en
en el sector de Asia-Pacífico a nivel comercial. Entonces, el origen de la Alianza del Pacífico es el origen de intentar profundizar los tratados de libre comercio conjuntos con Estados Unidos y hacia Asia. Entonces, no es un mecanismo de integración. No hay más países en la Alianza del Pacífico porque la condición es que tengan tratados de libre comercio. Entonces, la Alianza del Pacífico es un organismo, es una organización más, digamos, de división que de unidad de América Latina. De hecho, ahora, desde el punto de vista de lo que se buscaba originalmente, que era fortalecer la relación con Asia, pero no con China, sino con los países de Asia que estuvieran eventualmente diferentes a China. Esa alianza del Pacífico no ha arrojado los resultados que se esperaba desde ese punto de vista. Las relaciones de estos países con Asia se mantienen más o menos igual que como estaban antes. Chile tiene una relación pues con Asia y México también y Perú también, pero Colombia no ha incrementado pues su relación con Asia, o sea, desde el punto de vista de una incursión en los mercados asiáticos no ha tenido resultados. UNASUR, digamos, colapsó porque por razones ideológicas, es decir, varios países se retiraron de UNASUR, prácticamente en este momento UNASUR es una organización inexistente. Yo sé que hay esfuerzos importantes de los nuevos gobiernos de tratar de restaurar UNASUR. Yo sé que la semana entrante hay una reunión en la cual se pretende hacer un relanzamiento de UNASUR, en lo cual Brasil puede jugar un papel importante porque el principal patrocinador, digamos, o promotor de UNASUR en el continente fue Brasil. Yo creo que con el triunfo de Lula es posible que este proceso se reactive. UNASUR tuvo unos avances importantes en materia de lo que se llamaron, tenía una serie de consejos temáticos de salud, incluso de defensa. Eso se vio paralizado completamente durante los últimos gobiernos de derecha y es posible que se pueda retomar esa senda, pero todavía es una cosa muy en borrador que no se sabe pues para dónde va. El ALBA está en su peor momento. ¿Por qué razón? Porque el ALBA tenía como combustible de funcionamiento el apoyo que le daba Venezuela a los países del Caribe y a otros países con precios especiales para el petróleo. Cuando se fortaleció la crisis de Venezuela, la crisis financiera, digamos, de Venezuela, la disminución de los ingresos petroleros, entonces este mecanismo se relajó enormemente y perdió dinamismo, porque la fuerza del ALBA estaba basada un poco en las donaciones o precios diferenciales que le daba Venezuela a países pues, como El Salvador, algunas islas del Caribe, etcétera. Entonces yo pienso que el ALBA tampoco tiene por ahora, puede que en el futuro cambie, pero por ahora no, digamos en los últimos años no ha tenido mayor protagonismo, no se han incorporado nuevos países, las relaciones comerciales entre ellos se han debilitado, la capacidad de Venezuela para subsidiar precios del petróleo a países menores también se ha debilitado enormemente. Y el ALBA tenía un fuerte componente ideológico que lo determinó Chávez en su momento. Y aparecía como una alternativa distinta a los pueblos de las Américas, cosa que no se concretó realmente en los últimos años, dadas pues, las circunstancias geopolíticas y particulares pues, de Venezuela. Hablando de estas organizaciones también, pues desde el año 2020, tengo entendido, pues aparece el Tratado de Cansuc, que se promueve allí desde el Reino Unido. Eso se dice AUKUS. Sí, con Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En Colombia, digamos, aquí en nuestro territorio latinoamericano, sudamericano, este repunte de la izquierda podría pensar que
podría tener un paralelo o, digamos, una copia de esta situación allá en Nueva Zelanda, en Canadá y en Australia, en esa unidad de ese tratado? No. El AUKUS, que es el nombre verdadero, que es la alianza militar entre Australia, la Unión de Inglaterra y Estados Unidos, es un acuerdo militar para ejercer presión sobre China. ¿Sí? Estados Unidos ha venido haciendo una serie de incursiones en la geopolítica de Asia, que tiene muchas variables, pero digamos, Estados Unidos lo que ha tratado es unir militarmente a Corea del Sur, Japón, Australia, eh, dentro de una estrategia militar por disputarle a China el control del mar de China y la influencia geopolítica. O sea, este es un tratado geopolítico militar en contra de China. Esa es la naturaleza del AUKUS. No es un tratado comercial porque Estados Unidos tiene tratados comerciales aparte con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, con Corea del Sur. Sí, este es un tratado básicamente militar. Está enmarcado dentro de la estrategia de la OTAN, ¿sí? Que es una estrategia de rodear a China y a Rusia con el establecimiento de bases militares y tratando, digamos, de contener la creciente influencia de Rusia y de China en sus respectivas esferas de influencia y a nivel mundial. Ese es, digamos, la verdad del AUKUS. El problema con Colombia es que Colombia, durante el gobierno de Duque, y no se ha modificado en estos últimos meses, ha formado parte como una especie de socio de la OTAN y compartió los objetivos geopolíticos de la OTAN. Esta decisión tomada durante el gobierno de Duque y el de Santos no ha sido rectificada por el actual gobierno, sino que hay como una especie de fortalecimiento de la relación militar con Estados Unidos, cosa que en su momento ha sido vista críticamente por otros países. Acuérdense que cuando Colombia, bajo el gobierno de Santos y de Uribe, intentó poner unas bases militares de Estados Unidos en Colombia, despertó el repudio de casi toda la comunidad latinoamericana. Entonces Colombia está en una situación muy difícil porque, por un lado, digamos, ha coincidido con la estrategia de la OTAN y con la política exterior de Estados Unidos, pero por otro lado ha reivindicado el tema de la integración latinoamericana y del acuerdo con países progresistas, y esa es una disyuntiva de la cual el gobierno actual no se ha definido, digamos. Bueno, y mirando otra situación frente a este tema que estamos tratando en el día de hoy, cuando son las 10 de la mañana, 43 minutos, ¿qué estará pensando la oposición y la ultraderecha en este posicionamiento de la izquierda en nuestros países latinoamericanos? Bueno, en Sudamérica en general. ¿Se puede hablar de una decadencia de la derecha actual? ¿O cuál es la tendencia, Enrique? Bueno, a nivel mundial podemos registrar varios hechos. Uno es que la derecha o ciertos sectores de derecha se han fortalecido. Es decir, si uno mira el mapa de Europa, eh, las fuerzas de derecha han ganado importante fuerza en países como Francia, Italia, Hungría, incluso en el Reino Unido y en otras partes. O sea, ideológicamente Europa se ha movido un poco hacia la derecha. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, la fuerza del Partido Republicano se mantiene. Es previsible que el Partido Republicano gane las elecciones que hay el próximo martes. O sea que hay una especie de recomposición de la derecha bajo una fraseología populista, nacionalista,
aprovechándose, digamos, la inconsecuencia o las debilidades de las fuerzas que han pretendido un cambio de modelo y no lo han cumplido, o también aprovechándose los efectos de la crisis económica, energética, alimenticia, etcétera. Entonces la derecha se ha fortalecido. En América Latina, la derecha mantiene una fuerza importante, porque si uno mira países como Brasil, lo que ya señalamos, pero también el caso de Chile. Sí, en Chile, por ejemplo, la derecha logró detener el cambio constitucional y obligó a Boric a hacer un replanteamiento de su política. Eso muestra, digamos, que la derecha chilena representa una fuerza que no es despreciable y que es. Yo creo que en otros países sucede lo mismo y hay una difícil lucha entre las fuerzas progresistas y una derecha que está intentando recomponerse, redefinirse, y aprovechando la crisis pues, general que se vive a nivel mundial, lo de la pandemia, la crisis energética, la crisis alimenticia, y lo que se nota ahí es digamos, las dificultades que tienen los sectores democráticos para aprovechar estas crisis en beneficio propio, y un poco se le ha dejado el terreno a la derecha, ¿sí? No plenamente, ¿no? Yo pienso que eso es una confrontación que está pendiente, o que está en curso. No se sabe cuál va a ser el resultado pues, final de esto, pero digamos que la derecha se está reagrupando, está redefiniendo su marco de su enfoque, y está muy influida por el auge de la derecha a nivel mundial, especialmente pues la derecha europea y la derecha de Estados Unidos. Bueno, muy importantes apreciaciones a esta hora de la mañana, 10:47 minutos, 10 de la mañana, 47 minutos, avanzamos con el solidario y con nuestro invitado en el día de hoy, invitado quien es Enrique Daza Gamba, pues, psicólogo aquí de CD Trabajo, que en el día de hoy nos trae sus apreciaciones, los puntos de vista frente a este tema que es lógicamente de coyuntura en lo que sucede con la reciente elección del presidente de Estados Unidos, Ignacio Lula da Silva. Bueno, y un tema muy interesante aquí que creemos que con lo que ha propuesto también aquí el presidente Gustavo Petro en nuestro país, y la elección aquí de Lula en el Brasil, ¿qué va a pasar con la Amazonía? ¿Cuál es la mirada global sobre la defensa del aire como pulmón del mundo de estos dos países vecinos limítrofes? Sí, el tema de la Amazonía es un tema importante que ha tenido pues, diversas expresiones, ¿no? Es decir, las potencias han planteado un poco que en diversos momentos de los últimos 20 años, más o menos, que la Amazonía no es patrimonio de los países en los cuales está, sino que es una patrimonio de la humanidad, ¿sí? Cosa que esconde el propósito también de apoderarse de las inmensas riquezas naturales, forestales, minerales, etcétera, que se encuentran en ese territorio, pero también de aparentemente defenderla, pero ese es un discurso ambiguo y un poco equívoco, porque los países, digamos, desarrollados contaminan, producen emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no ha variado en los últimos 20 años, a pesar de las múltiples conferencias sobre cambio climático, etcétera, etcétera. Y más o menos quieren como que la Amazonía les sirva de excusa para lo que no hacen en sus respectivos países y en sus regiones. O sea, más o menos es que los costos del cambio climático los paguen los países pobres y ellos poder seguir emitiendo. Y entonces ahí hay como un discurso hipócrita de defensa del medio ambiente y de la adopción de energías renovables, mientras que por otro lado están pues haciendo, manteniendo pues su modelo económico y su depredación de la naturaleza. Yo pienso que lo que corresponde es
que los países que tienen, digamos, que comparten la Amazonía, adopten políticas nacionalistas coordinadas para preservar no únicamente la Amazonía como pulmón del mundo, sino también como fuente de riqueza para los respectivos países. Es decir, yo pienso que la defensa de la soberanía de los países latinoamericanos sobre la Amazonía forma parte de la disputa que hay en este momento sobre los temas de cambio climático y de emisión de energías renovables, etc. Ese es lo que yo creo que está sucediendo. Bueno, ese es el punto de vista de nuestro invitado en el día de hoy, seguramente con algunas controversias frente a estos temas que son de interés nacional y donde pues hay diferentes puntos de vista frente a estos temas que son muy importantes para el mundo, para la vida, para el medio ambiente, especialmente con este tema de la Amazonía. Pero pasando ahí a otro tema rápidamente, lo que tiene que ver, por ejemplo, con Bolivia. ¿Qué pasa con Bolivia? Es un país que está haciendo transformaciones socioeconómicas, pues que lo vemos como caminando de manera silenciosa, pero hay avances significativos. ¿Qué podemos decir al respecto de este país del centro de Sudamérica? Yo creo que Bolivia es un caso en el cual uno podría decir que las fuerzas progresistas han sido exitosas. Es decir, Bolivia es un país que ha multiplicado los ingresos del Estado, es tal vez uno de los pocos países del mundo en donde se ha controlado la inflación, es un país que ha diversificado su matriz productiva en buena parte, es un país donde ha habido un incremento en el gasto social. Bolivia recuperó el control de importantes recursos como el gas, el petróleo, el litio, etcétera, y eso le ha permitido al Estado boliviano fortalecer mucho su acción, digamos, económica. Yo pienso que Bolivia en general ha tenido una experiencia bastante exitosa. Ahora, lo que sucede es que Bolivia es un país pues pequeño, pobre, que parte de una base económica pues débil y los avances pues no son tan espectaculares como uno quisiera, pero yo pienso que Bolivia en general, digamos, ha tenido una política económica y una política social bastante progresista y si uno compara con lo que era Bolivia de hace 10 años o 20 años, hay un avance significativo, importante y digno de tener en cuenta en el caso boliviano. Y si nos vamos para el país de México, ¿qué conocimiento tiene usted sobre el balance de esta situación allá en todos los aspectos, ¿no? Social, económico, de Manuel López Obrador? ¿Qué podemos apuntar aquí en este espacio del Solidario para nuestros seguidores en las redes sociales? México es un país que tiene una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Y Estados Unidos es su principal socio comercial y es el principal inversor y geopolíticamente es muy importante para Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que partir de esa realidad. Ahora, eso le coloca a una persona, digamos, como López Obrador y las fuerzas que lo respaldan, que ha señalado un camino bastante democrático y progresista, unas dificultades enormes. Pero yo pienso que en medio de esas dificultades hay avances indiscutibles. Por ejemplo, México ha logrado mantener desde el punto de vista de relaciones internacionales una multipolaridad. O sea, a pesar de la presión de Estados Unidos, ha logrado mantener unas relaciones con Europa, con China, con Rusia, etcétera. Y en ese sentido mantiene un camino, digamos, de diversificación de sus relaciones internacionales. Por otro lado, yo creo que los avances más significativos de México son el tema de la conquista, el logro de lo que ha denominado el gobierno mexicano la soberanía energética, porque México era un país que dependía esencialmente de la importación de combustibles refinados de Estados Unidos. Las grandes refinadoras de Estados Unidos vivían de venderle gasolinas a México y México ha avanzado en la construcción de refinerías, digamos, en la capacidad de mantener una soberanía energética. Si algo había que rescatar
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son los esfuerzos en lograr la autonomía y la soberanía energética. Ahora, esto se da en medio de una situación pues muy compleja porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un tratado que ha devastado el campo mexicano y ha fortalecido mucho la emigración de originarios del campo mexicano a Estados Unidos, y eso ha creado un conflicto social pues muy grande, en donde ha pululado todo este tema del narcotráfico, la corrupción, la violencia, y es un tema que no ha sido, digamos, resuelto, y que está pues volviéndose un tema muy importante en México. Yo creo que uno podría decir que el gobierno de Andrés López Obrador es un gobierno nacionalista, dadas las limitaciones geopolíticas que tiene, y que ha logrado un cierto crecimiento y nivel de desarrollo eh, en medio de dificultades muy grandes. Y yéndonos para Venezuela, pues no de la situación, sino de la reunión que sostuvo el presidente Petro y el presidente Maduro. ¿Cuál es la posición en esa reunión del G7? Oh, la crisis energética mundial ha, ha precipitado, digamos, la necesidad que tienen las potencias, y en particular Estados Unidos y otras, de tener acceso al petróleo venezolano. Eso ha obligado a un replanteamiento de la geopolítica. Biden está haciendo acercamientos con Venezuela, y es previsible que en un futuro más cercano que lejano, este intento de tener un presidente títere, este Guaidó, digamos, ya desaparezca de la escena, y de alguna manera se acerquen los países occidentales a Venezuela en búsqueda pues, de los recursos naturales. Ese es, digamos, como el marco geopolítico dentro del cual se plantea esto. Pero, sin embargo, todavía se mantiene la posición dura de los países occidentales con respecto a Venezuela en materia de sanciones, en materia digamos, de una guerra comercial contra Venezuela, que nunca se ha debido presentar, y que ha lesionado enormemente al pueblo venezolano. Yo creo que lo que le corresponde a todos los países es que la forma de gobierno de cada país la determina el propio pueblo, no desde fuera, no los poderes extranjeros. Y si Venezuela está gobernada por Maduro, pues está gobernada por Maduro, como Arabia Saudita está gobernada por un jeque feudal, y nadie le dice a Arabia Saudita que debe tener elecciones democráticas o que debe transformar su sistema político, porque eso es producto de las circunstancias históricas, la idiosincrasia y la correlación de fuerzas del propio país. Yo pienso que lo que corresponde a toda la comunidad internacional es simplemente reconocer las realidades políticas de Venezuela, así uno no esté de acuerdo con ellas, confiar en que el pueblo venezolano tendrá la sabiduría para darse un camino adecuado a su propia idiosincrasia y no interferir. El gobierno de Petro, digamos, ha actuado en ese sentido, que es el respeto a la soberanía de Venezuela, la búsqueda de acuerdos y restablecer una buena vecindad, contrario a lo que estaba haciendo Duque. ¿No? Duque estaba en una especie de cruzada ideológica fundamentalista contra un gobierno que no le gustaba. Eso es como lo que no se debe hacer en materia de relaciones internacionales, que es cazar peleas por razones ideológicas. El secreto de las relaciones internacionales consiste en que los países tienen diversas orientaciones ideológicas y políticas, y que sin embargo las relaciones económicas y de vecindad se mantienen por encima de las diferencias. Yo creo que en ese sentido la entrevista de Petro y Maduro pues es un paso en la dirección correcta, ¿sí? De restablecer una relación con un país que en un momento dado fue el principal socio comercial de Colombia.
y el rompimiento de las relaciones comerciales pues tuvo inmensos daños para muchos sectores de la producción colombiana, cosa que no ha debido suceder en ningún momento. Bueno, son las 10 de la mañana, 59 minutos, nos queda aquí escaso un minutico. Lo voy a poner aquí, ojalá lo coloque aquí en calzas prietas, como dicen por ahí, para tratar de resumir en una frasecita estos temas que no quisiéramos dejar pasar por alto frente a estos gobiernos de izquierda y especialmente en nuestro país. ¿Qué podemos decir de los derechos humanos? Del acercamiento o el viraje con grupos insurgentes como el ELN. Esos dos temas que creemos que son muy importantes para el rumbo de nuestro país. No, yo pienso que este gobierno ha tenido una actitud abierta y receptiva sobre el tema de derechos humanos, cosa que es un avance después de toda esa larga noche que ha vivido Colombia en materia de derechos humanos. Entonces, reivindicar los derechos humanos, proteger a los defensores y poner los derechos humanos en la escena política como una cosa importante para la sociedad, creo que es un avance significativo. Pero eso no significa que automáticamente pues, se respeten los derechos humanos, porque hay pues, fuerzas y contradicciones que no son de fácil solución. Con respecto al tema de las negociaciones y la paz con el ELN y las disidencias, yo lo que creo es que hay una buena intención, una apertura, una actitud, digamos, positiva sobre la necesidad de una solución negociada a estos conflictos, pero todavía eso está muy en borrador. Entonces yo creo que yo lo único que haría sería pues que desear al gobierno que tuviera los mejores éxitos en esto, ¿sí? Y que ojalá que sus propuestas y sus planes pues redunden en una paz o por lo menos en un avance de la paz para el pueblo colombiano. Bueno, entonces aquí llegamos al final, quedan muchos temas pendientes, muchas expectativas. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, Enrique Daza Gamba, por su participación y por todo lo que hoy nos ha aportado. Muchísimas gracias. El Solidario siempre estará con los micrófonos abiertos para estos temas de coyuntura. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Miguel, y ha sido un placer compartir con ustedes algunas ideas.